A ver, los porteños nos hemos acostumbrado en los últimos años a que la constante modificación del código urbanístico de la ciudad de Buenos Aires, bueno, sea prácticamente como una costumbre que no me parece muy saludable. Pero, ¿qué nos podés decir al respecto? A ver, es saludable que la ciudad de Buenos Aires o cualquier ciudad discuta constantemente su planificación a efecto de solucionar los problemas que van surgiendo. Correcto. Por ejemplo, legalmente en la ciudad de Buenos Aires se debería actualizar el plan urbano ambiental cada 5 años. Ajá. Y cada 4 años se debería actualizar el código urbanístico. Bien. Eso que la obligación de empezar la planificación de la ciudad cada 5 años, ¿no? Como si fuese un plan quinquenal con respecto al ordenamiento territorial de la ciudad. Sí. Lamentablemente en la ciudad de Buenos Aires las modificaciones que se van haciendo, modificaciones que prácticamente son cada 2 años, son modificaciones orientadas a la especulación inmobiliaria, orientadas a seguir haciendo negocios con la sobreconstrucción. De vez en cuando logramos algunos éxitos, pero principalmente estas modificaciones están orientadas a cómo seguir generando que la ciudad de Buenos Aires sea un lugar que genera plusvalía urbana capitalizada por unas pocas corporaciones inmobiliarias. Ajá. Ojalá la ciudad de Buenos Aires tuviera la posibilidad de tener una planificación en serio, ¿no? Que cada cierto tiempo se convoque a la ciudadanía, consensuemos cuáles son los problemas que tenemos, consensuemos el diagnóstico, establezcamos de forma colectiva cuáles son las prioridades y pensemos las soluciones. Bueno, esas etapas tan básicas de cualquier planificación en la ciudad de Buenos Aires hace décadas que no ocurren. Lo que vemos son espasmos de que cada gobierno que viene quiere tener las herramientas para hacer su negocio y su caja política. Y por otra parte la ciudadanía viendo cómo resiste a esas agresiones de los ejecutivos y cómo en ciertos casos logra algunas modificaciones parciales para mejorar la calidad de vida de los porteños y porteñas, pero hace décadas que en la ciudad de Buenos Aires no se planifica seriamente. Es evidente que, Jonathan, que bueno, yo cuando hice el comentario estaba dirigido a lo que vos estás desarrollando. Las ciudades siempre fueron entidades o realidades cambiantes, dinámicas. A ver, sería una tontería pretender que la ciudad autónoma de Buenos Aires volviera a ser la capital del virreinato del Río de la Plata, por ejemplo, ¿no? Pero esas modificaciones que se van produciendo a lo largo del tiempo, de acuerdo a la dinámica de la ciudad como una entidad viviente, digamos, es preocupante cuando responde a intereses, como vos bien los caracterizaste, parcializados y que de repente pueden redundar en, por ejemplo, la agresión al patrimonio cultural, al patrimonio histórico, a la reducción de los espacios públicos, y hoy día se mete en un tema que hace décadas atrás que era no había conciencia, que era el tema ecológico, ¿no? Y todas estas cuestiones. Sí, totalmente. Generalmente en estas discusiones que los distintos gobiernos convocan a la ciudadanía son discusiones que dejan de lado los principales problemas que tenemos que solucionar. Por ejemplo, hace muchísimo tiempo que no discutimos la crisis habitacional de la ciudad de Buenos Aires. La última vez que se trató en la legislatura un tema con profundidad fue en el 2008, que se votó la ley de emergencia habitacional y que, por ejemplo, terminó siendo vetada por Mauricio Macri. Desde esa fecha hasta ahora pareciera que la ciudad de Buenos Aires no tiene problemas habitacionales. Y así podemos mencionar distintos problemas que, por ejemplo, no eran problemas en la ciudad de Buenos Aires en la época de los 90, ¿no? Cuando uno ve las planificaciones en los 90 y los diagnósticos, no salía que sea un problema la cuestión de los inquilinos, porque principalmente claro, en los 90 la ciudad de Buenos Aires era una sociedad mayormente de propietarios. Ahora eso ha cambiado radicalmente. Casi la mitad de la población solamente propietaria y la otra mitad está ocupando viviendas o está alquilando viviendas, ¿no? También se ha triplicado la cantidad de habitantes que viven en barrios populares, en villas, que no acceden a la infraestructura formal de servicios públicos. Esos son problemas que en esta discusión están
dejadas totalmente de lado. No discutimos también la cuestión del espacio público. Y son todas cuestiones que nosotros venimos insistiendo que deberían plantearse cuando discutimos herramientas tan importantes como es en este caso la actualización del Código Urbanístico. La Ciudad de Buenos Aires, como bien mencionamos en la perspectiva ambiental, carece de un código ambiental. Hace 25 años que la legislatura debió aprobar un código ambiental, tratar de aprobar un código ambiental. Nosotros fuimos a la justicia nos dio la razón y condenó a la legislatura a que vote ese código ambiental, pero hasta el día de la fecha la legislatura no ha atendido sus responsabilidades. Entonces, resalto esta idea, ¿no? Tenemos gobiernos que han decidido de forma expresa no planificar la ciudad de Buenos Aires. Y no planificar la Ciudad de Buenos Aires significa no discutir sus principales problemas y no aprobar las herramientas jurídicas necesarias para llevar adelante esa planificación. Y uno se preguntará, ¿por qué no algo tan elemental como cualquier gobierno que maneje grandes metrópolis resulta imprescindible la planificación? Bueno, existen planificaciones informales, ocultas, ¿no? Que son las planificaciones del mercado inmobiliario, las planificaciones orientadas a la especulación inmobiliaria. Cuando no se quiere convocar a la ciudadanía a planificar, es para tener las manos libres para planificar a favor de los sectores que hacen negocios en la ciudad. Claro. Y esa es la gran tensión que estamos viviendo hasta ahora. En la Ciudad de Buenos Aires existe una simbiosis entre que es la clase política de los grandes partidos y las corporaciones inmobiliarias, ¿no? Por eso casi existe en cierta forma un consenso por la construcción de la Ciudad de Buenos Aires, que lamentablemente no atiende a los problemas que van surgiendo en distintos barrios. Uno no puede entender por qué en barrios con densidades tan grandes como Almagro sigue autorizando construcciones cuando los indicadores de espacios verdes, de hacinamiento, de densidad son superiores a la media casi de todo el mundo. O por qué seguimos estimulando la construcción en el norte de la Ciudad de Buenos Aires, donde tenemos que llevar y garantizar infraestructura cuando hay 400.000 personas en la ciudad que no pueden acceder al agua potable en las villas. Entonces son dicotomías muy severas, muy graves, que esperemos que algún día algún sector político y de los que gobiernan tomen en cuenta estos reclamos cotidianos e imprescindibles que la ciudadanía le viene planteando. Vos sabés que la semana pasada estuve hablando con una persona que vive en Berlín, ¿no? En Alemania, y estábamos hablando del tema, salió el tema precisamente habitacional y de lo caro que está el alquiler, por ejemplo, en la mayoría de las ciudades europeas. Y esta persona me decía que esto es una constante. No solamente son caras el alquiler de las propiedades, el acceso a la propiedad, y por lo tanto la gente tiene que alquilar y tiene que pagar mucha plata en relación a lo que percibe como salario, sino que viven en espacios cada vez más reducidos y que el único lugar en el que no se da eso es en estos momentos justamente en Berlín, porque Alemania está conducida por un gobierno socialdemócrata con una alianza con los ecologistas, en donde se impulsó en los últimos años la construcción de 3 millones de viviendas. Entonces, el único lugar en donde la vivienda es accesible en Europa, me refiero a la Europa occidental, y en mejores condiciones de habitabilidad, es precisamente Alemania. Pareciera ser que la ciudad de Buenos Aires, estas políticas impulsadas por estos lobbies a los cuales vos haces referencia, parecerían quisieran reestructurar una ciudad que sea accesible para la clase alta o los ricos o la gente pudiente, postergando a la clase media baja o a la clase trabajadora. ¿Vos lo ves así? Sí, a ver, la cuestión habitacional ha tenido varias etapas, ¿no? En su momento de pasar de ser una sociedad de propietarios, es decir, una sociedad más igualitaria, empezamos a partir de la dictadura a tener la imposibilidad de acceder a la vivienda en propiedad, principalmente porque el Estado dejó de construir viviendas y porque la solución que iba a dar el mercado a través de los créditos hipotecarios nunca llegó de forma masiva a la Argentina. Claro. Entonces hace 40 años que no podemos acceder a la vivienda en propiedad.
¿Qué dijeron a nivel internacional? Bueno, vayan acostumbrándose de que no van a poder ser propietarios, pero van a poder acceder a alquileres accesibles. Bueno, eso en los últimos 10, 15 años tampoco estaría sucediendo. Claro. En primer lugar, porque hubo una burbuja que incrementó los alquileres de forma extraordinaria. Sí. En segundo lugar, porque se pauperizaron los ingresos de las familias. Claro. Así que por más que bajen los alquileres, las familias no están pudiendo pagar esos alquileres. Y en tercer lugar, porque hubo una decisión de estos sectores políticos inmobiliarios de que la ciudad de Buenos Aires esté orientada al turismo internacional. Ajá. Entonces, este combo de situaciones lo que está generando es una expulsión de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? ¿Por qué la ciudad de Buenos Aires no se hace cargo de su problema habitacional? ¿Por qué? Porque la expulsión deriva el problema o transfiere el problema hacia el AMBA, ¿no? Las familias expulsadas van a generar mayor densidad y se traslada el problema al área metropolitana. Y porque las familias que no van al AMBA van a densificar las villas de la ciudad de Buenos Aires, que allí prácticamente no hay indicadores ni siquiera de la cantidad de personas que viven en las villas, ¿no? Claro. Entonces, ¿en qué situación estamos actualmente? Estamos en una situación donde ya no importa si la ciudad de Buenos Aires es un lugar agradable para vivir, porque está orientada al turismo internacional, a la turistificación. Por eso vemos que hay ciertas políticas que son inentendibles, ¿no? El tema de que no sigamos incrementando el equipamiento en salud, en educación. ¿Por qué? Porque el turismo no resulta necesario. ¿Por qué hacemos que los espacios públicos sean no tanto para uso social, sino meramente paisajístico? ¿Por qué ponemos rejas a los espacios verdes, ¿no? Justamente ahora que se viene época de calor, los espacios verdes se cierran de noche. Bueno, eso tiene que ver justamente porque se está pensando en una ciudad que no está orientada a sus habitantes. Claro. ¿Por qué generamos esto que se llama mixtura de usos? Donde áreas residenciales se ven totalmente invadidas por áreas gastronómicas, por áreas bailables, etcétera, etcétera. Porque obviamente los residentes de una ciudad tienen problemas con esos usos porque necesitan descansar, etcétera, etcétera. Pero en cambio los residentes transitorios de la ciudad no tienen problemas. Entonces muchas decisiones que uno dice va en contra justamente de los propios habitantes, ya sean sectores populares, sectores bajos o sectores altos, tiene que ver justamente con esta orientación. El Código Urbanístico del 2018 vino a perjudicar a muchos sectores o barrios, a los sectores altos de la ciudad de Buenos Aires, a los barrios que se conocen como barrio Parques o barrio de Casas Bajas. Ajá. ¿No? Entonces uno diría, bueno, no es únicamente afectar a sectores populares, sino que se está afectando a toda la ciudad de manera radical, porque cuando se habla de negocios, ya no importa si se afecta a sectores bajos, medios o altos, ¿no? Claro. Cuando hay negocios, se sacrifica a cualquier habitante de la ciudad de Buenos Aires. Así que estamos en una situación donde tenemos ahora una crisis habitacional histórica en la ciudad de Buenos Aires, no solamente por el problema de los inquilinos, sino también de los problemas de las familias que viven en las villas y el incremento de la población que queda en situación de calle. Se trata de invisibilizar tanto el problema que las racias que hace el gobierno de Jorge Macri en el espacio público es para amedrentar a las personas que están en situación de calle para que no vengan a dormir a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Es para expulsarlas. No se les arma causas, se les genera, se los amenaza con multarlos, con acusarlos de algunos delitos, todos para que no vuelvan y no afeen de la perspectiva del gobierno la ciudad de Buenos Aires, cuando lo que tendría que hacer el gobierno es justamente implementar políticas de vivienda y no políticas de seguridad y criminalización como lo está haciendo. Entonces la problemática habitacional para el gobierno pasa desapercibida. Y lo más extraño es que en los últimos años se ha construido 1 millón de metros cuadrados por año. Eso quiere decir que se ha construido aproximadamente un Puerto Madero cada 2 años. Mirá. Pero el problema habitacional en la ciudad de Buenos Aires no ha menguado. La cantidad de metros cuadrados que se ha construido no ha servido para mejorar la cantidad de viviendas disponibles en la ciudad de Buenos Aires. Así que lo que tenemos es justamente esto, ¿no? Repito, es algo muy elemental, pero es lo que está sucediendo. Un gobierno que está pensando solamente cómo hacer caja política y cómo beneficiar a los sectores inmobiliarios. Mientras tanto, el resto de la población va solucionando sus problemas como puede, ya sea se hacina y construye informalmente las villas,
se traslada hacia el AMBA o lamentablemente en las situaciones más dramáticas tiene que hacer rancheríos en el espacio público porque no tiene dónde más vivir. Más o menos se sabe aproximadamente el número de personas que no tienen acceso a una vivienda propia y digna en la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires, Más o menos. la mitad de la población no es propietaria. O sea, ¿No? 1,5 millones. Hay sectores que habitan en villas, que no son propietarios a nivel formal. Prácticamente un 40% alquila en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, lo que tenemos que ver es que uno de cada 2 personas no es propietaria en la ciudad, Ajá. cuando en los 90, por ejemplo, más del 80% de la población era propietaria. Claro. Y eso está generando una situación muy dramática, porque antes las personas que se jubilaban, los trabajadores que se jubilaban siendo propietarios de una vivienda. Claro. ¿No? Y entonces el problema era a nivel de recursos económicos, con los problemas del monto de las jubilaciones, era la alimentación, la medicación, ¿no? Pero no era el problema la vivienda. Ahora, muchísimas personas que se van jubilando, luego de haber trabajado 30, 35 años, no son propietarios de su vivienda y la jubilación, por supuesto, no le va a alcanzar para ni alquilar una vivienda. Claro. Entonces hay un sector que va a empezar a ser un grave problema a nivel urbano, que son de las personas mayores que se están jubilando y no son propietarias. Sí. Porque un trabajador en su vida activa puede buscar más trabajo, trabajar más horas, ver dónde alquilar, pero una persona jubilada que ya en ciertos casos no puede trabajar o no puede conseguir trabajo, los ingresos económicos de la jubilación no son para nada suficientes para alquilar en la ciudad de Buenos Aires. Por eso, en la legislatura porteña, recientemente se votó una ley que fue llamativo en el contexto que salió, pero justamente va orientado a esto, donde se obliga al gobierno de la ciudad de Buenos Aires a garantizar una vivienda adecuada a las personas mayores. Ajá. Que no puedan acceder por sus propios medios. Ajá. Las personas mayores son las personas de más de 60 años, claro, para la ciudad de Buenos Aires. Claro. Lo cual es una buena ley, veremos cómo se implementa y veremos si la población la empieza a conocer, ¿no? Que es una ley que debería garantizar y atender esta problemática, justamente a aquellos jubilados, jubiladas, que no pueden acceder a un alquiler por los ingresos económicos bastante precarios de su jubilación. Claro.